Buenas noches, señora Elena Robles. Quisiera hacerle una breve entrevista acerca de violencia familiar. Bien, violencia familiar es un problema generalizado en el Perú, cuyas víctimas en su mayoría son mujeres. ¿Usted qué opinión tiene sobre la violencia familiar? Bueno, la violencia familiar, como usted dice, está generalizada, ¿no? No necesariamente sucede en el Perú ni en nuestra zona, sino es a nivel mundial. Es un problema social que afecta más que nada a las mujeres. La violencia familiar tiene muchos aspectos, ¿no? O sea, hay muchas formas también. ¿Por qué aspectos? Porque involucra la parte emocional, la parte física, y eso transgrede todo respeto, todo diálogo y toda comunicación que pudiera haber. Cuando ya prima la violencia ya no se puede conversar ni nada, ni solucionar los problemas, ¿no? Y también lo de la violencia familiar es un tema que sí se está tratando actualmente por las autoridades, pero que muchas veces no le dan la importancia que se merece. Bien, continuando. En el último año hubo un incremento del 35% de mujeres que han sido víctimas de violencia familiar. Según usted, ¿por qué ocurren estos casos en las familias en nuestro país? Primero que nada porque muchas mujeres no denuncian. Ahí radica el problema, en que no denuncian y no hacen respetar la ley, ¿no? La ley dice que las mujeres están amparadas, ¿no? Y que hay leyes que nos protegen. Entonces, hay muchas mujeres que se vuelven sumisas y antes de denunciar no se valoran a sí mismas, no se quieren a sí mismas, ¿no? Entonces, por ende, permiten todo ese tipo de abuso. Es por eso que justamente esa tasa de 35% es enorme realmente para todo el año de violencia que se da contra las mujeres dentro de las familias, ¿no? En el área doméstica, de la casa, que también tiene y afecta a todos los miembros del hogar, no solamente a la víctima. Es todo el entorno. De acuerdo. Ahora, con más de 254.318 casos reportados, incluyendo violencias sexuales contra menores, ¿conoce de alguna asistencia jurídica que atiende casos de violencia familiar? Bueno, las que son más conocidas realmente, bueno, en la zona y creo que a nivel nacional es el MINDES, que es una de las instituciones donde uno puede ir a denunciar estos casos, ¿no? También hay llamadas gratuitas, creo que es el número 100, si no me equivoco, donde las mujeres y las personas que son violentadas pueden dejar sus quejas o sus denuncias. Así no sean escuchadas, siempre, o sea, las denuncias son ya un antecedente de que si esa violencia vuelve a suceder, ya la policía toma acción en contra de la persona, ¿no? En contra del victimario. Entonces es importante estar informados. Continuando, ¿usted cree que el diálogo y el respeto debe primar en una familia? Definitivamente, si no hay diálogo, los miembros del hogar, los miembros de la familia no se pueden comprender. No puede cada uno de ellos plasmar sus ideas, relacionar ideas, sacar conclusiones positivas, ¿no? Para cada uno de los miembros del hogar. Y obviamente si hay diálogo, hay respeto, porque el uno al otro le dice lo que le parece bien o no. Entonces, como está primando el diálogo, obviamente se va a dar el respeto, porque al saber uno lo que al otro miembro del hogar le puede incomodar o no le pueda gustar, se corrige, ¿no? Entonces es como ya hacer que prime un respeto de los valores y las formas que quieren tener en ese hogar. ¿Usted cree que estos casos de violencia familiar afectan a los hijos? Por supuesto que sí. Ellos muchas veces son las principales víctimas, porque son los que de repente toda la violencia que se pueda dar entre los padres, son ellos los que están absorbiendo, ¿no? Todo. Porque
porque más que nada los niños son como unas esponjitas que todo lo que ellos ven a su alrededor lo absorben, lo interiorizan, y cuando llegan a ser adultos exteriorizan todo ese tipo de violencia. Es por eso que es muy importante que nos eduquemos. Tenemos muchos medios de educación, no solamente la televisión o lo que podamos ver de violencia que haga que en nuestros hogares no suceda, sino que también debemos informarnos, leer bastante sobre orientación de padres. Antes impartían orientación a los padres, a los hijos, y eso como que ayudaba en los hogares, ¿no? Entonces yo pienso que eso se debe de implementar. Y para terminar, ¿qué alternativas sugiere usted para solucionar los problemas de violencia familiar? Primero, la educación a los hijos, punto número 1, porque acá en el Perú, hablando solamente del Perú y de nuestra zona que es Huancayo, hay bastante machismo. Entonces el machismo hace de que los hombres sientan que son personas muy especiales a los que la mujer tiene que rendirse, tiene que sumirse y tiene que aceptar todo lo que el varón diga. Ese machismo lamentablemente se crea desde los hogares, al darle a entender a los hijos que ellos son, por ser varones, son mejores que las mujeres. Empezando por ahí, esa sería una primera sugerencia. 2, que nos informemos mediante los medios de comunicación, mediante leer, o sea, no solamente perder el tiempo ahora que está de moda los celulares, la tecnología tiene su lado positivo y su lado negativo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tratar de informarnos justamente mediante las redes, ¿no? Cuáles son nuestros derechos, cómo podemos denunciar, las instituciones, y sobre todo yo creo que el valor de la autoestima, el querernos a nosotras mismas, el respetarnos y querernos va a hacer de que todo el resto que nos rodee nos respete, ¿no? Eso. Y tercero sería de que si uno sufre de violencia familiar, una vez, a la primera nada más debe de denunciar y no debe de permitir más ese tipo de abuso, ¿no? Porque si lo permiten una vez, perdón, la segunda vez, entonces eso ya se hace un círculo vicioso y no tiene fin. Y hemos visto ya, como dice usted, señorita, que el año pasado había un 35% y han habido muchos feminicidios también. Entonces, no es justo que las mujeres paguemos, como se dice, hay padres alcohólicos, abusivos, hay padres psicópatas, es todo un entorno de gente que está lamentablemente enferma, ¿no?, de la mente, que antes de poner su mente en progresar, en trabajar, en salir adelante, se dedican a vicios o a perder el tiempo, y esas personas no tienen, o sea, la información necesaria, ¿no? O sea, viven en la ignorancia, y eso también es uno de los puntos. Entonces, en todo caso, sería que hayan campañas, en este caso, de información sobre los derechos de las mujeres nuevamente, porque lamentablemente en los pueblos, por ejemplo, de nuestra zona, prima mucho la violencia de los varones hacia las mujeres y por ende hacia los niños también, ¿no? Y lo estamos viendo día a día con tantas denuncias y tantas aberraciones que uno se entera que suceden, ¿no? Y que las mujeres lo permitimos muchas veces. Entonces yo creo que hay que formar conciencia en la población, más que nada en la población de las mujeres, porque realmente son ellas las que llevan las riendas del hogar, ¿no? Entonces, si la mujer se hace respetar, obviamente el varón va a tener que respetarla a ella y a la familia, ¿no?, que esté en el entorno del hogar. Agradezco su participación en esta entrevista. No se preocupe, señorita, más bien muchísimas gracias. Es un tema muy interesante para nosotras como mujeres, y bueno, pues yo espero que se cree conciencia, ¿no?, realmente, porque necesitamos crear conciencia familiar y sobre todo hacer de que nuestros hijos, dependiendo de la educación que les demos desde niños, van a ser grandes hombres, ¿no?, y el futuro del país. Entonces, es importante que nuevamente a las mujeres se les eduque, ¿no?, sobre este tema, que es realmente el pilar, como se dice, de la tranquilidad y la que debe primar en un hogar. Gracias a usted por la entrevista.